Bienvenidos a la filosofía del poder, el lugar donde el poder no se ejerce, sino se explica. Poder, soberanía, lucha de clases, emancipación, biopolítica, serán algunos de los temas que analizaremos a través del arte, el cine, los videojuegos, la televisión, la literatura, la tecnología y la política. Bienvenidos de nuevo a la filosofía del poder, el lugar donde el poder no se ejerce sino se explica. Podcast destinado a la discusión de temas de filosofía política, algunos otros temas adicionales. Regresamos a nuestro programa habitual luego de haber experimentado un poco un formato complementario a las charlas que frecuentemente tenemos. Y recuerden que yo soy Juan David Fonseca, como siempre me va a acompañar Ricardo Forero en la discusión de un tema que hoy quisiéramos tuviese un tono más conceptual y por ende teórico. Este es un espacio de discusión fundamentalmente teórico y quisiéramos llevarlo hacia esta orilla. Ricardo, ¿cómo está? Hola Juan, buenas noches y un saludo a todos nuestros oyentes y concuerdo perfectamente con usted. Creo que la intención del programa de hoy es abordar un tema que hemos mencionado en sesiones anteriores, pero que quizás no hemos abordado de la manera adecuada, que es el tema del estado de excepción y quisiéramos que esta sesión tuviera un enfoque mucho más teórico, en aras de llevar el debate a un punto un poco más elevado de lo que lo habíamos hecho anteriormente. Perfecto. Bueno, sí, el tema hoy es ¿qué es un estado de excepción? Un estado de excepción entendido en un término relativamente amplio. Sabemos que un estado de excepción, por lo menos como lo contempla la Constitución de Colombia, pues tiene como varios tipos que se incluyen dentro de este concepto. Y pues la verdad es que estamos viviendo es un estado de emergencia, pero quisiera arrancar la discusión planteando un poco lo que representa estar políticamente dentro de un estado de excepción. Digamos que en el terreno más general y por supuesto menos abstracto, que es por donde quisiera arrancar, pues un estado de excepción es una medida que se toma desde el gobierno nacional en este caso, para tratar de afrontar un conjunto de situaciones que el derecho pues no prevé. Y pues lo cierto es que ningún derecho puede prever una pandemia como la que vivimos. En esa medida se justifican un conjunto de medidas excepcionales que plantean mecanismos extraordinarios a los que se contemplan frecuentemente en el derecho. Hay un tema aquí que va muy de la mano y es el tema de la soberanía, que aspiro contemplemos en la segunda parte de nuestro programa, y es un poco que este estado de excepción solo lo puede declarar la instancia suprema del poder dentro de un estado. Pero, digamos, recientemente en Colombia, y precisamente, perdón, esto remite al concepto de soberanía que abordaremos enseguida, pero en el Estado colombiano, pues quien puede decretar estados de excepción es el presidente, un estado de emergencia decretado con la firma de los ministros, pero hemos vivido, me parece, Ricardo, una especie de pugna bastante fuerte entre el presidente y la figura que emana su poder frente a los gobiernos locales, sean gobernaciones y municipios, y entonces puede haberse percibido como un cierto tono de desorganización entre estos. Hace muy poco pues, se declaró que se extendía la cuarentena, pero a mí personalmente me da la sensación de que está como en suspenso esta autoridad que por lo menos jurídicamente tiene el presidente. No sé qué piensa, Ricardo. Sin ninguna duda, en estas últimas semanas nos hemos enfrentado a una situación muy particular y es lo que podríamos llamar de manera muy general la confrontación entre el poder nacional y el poder local. Sin embargo, a mí lo que me resulta paradójico de la situación es que en un momento de crisis como el que estamos viviendo, desde diferentes sectores, llámese la ciudadanía, los medios de comunicación, los mismos políticos, se le ha exigido al gobierno nacional adoptar medidas muy fuertes para mitigar o por lo menos para intentar controlar la crisis que producto del coronavirus. Sin embargo, nos encontramos más bien es con un gobierno al que no me atrevería a llamarlo débil, pero sí que ha demostrado cierta insuficiencia al momento de tomar decisiones. En este sentido, el tema y el debate acerca del estado de excepción parece no ser tan claro en el panorama colombiano. No sé cómo analizarlo a partir de esta situación que acabo de describir. Me gustaría saber cómo ve usted esta posición.
hay algo que usted menciona que parece interesante. Pues uno está, digamos, relativamente familiarizado con la idea de que un estado de excepción es, pues, una excepcionalidad tremenda. Y entonces uno como que se plantea los escenarios más catastróficos. Y entonces podría pensarse que no puede haber ningún tipo de regularidad ni de institucionalidad de orden legal en este tipo de circunstancias. Y en efecto, si es una excepción, pues eso se tiene que plantear. Pero como habíamos mencionado en algún episodio, pues la excepcionalidad no es cognoscible. Nunca podemos saber cuándo estamos y cuándo no estamos dentro de una excepcionalidad. Y por supuesto, pues no se puede medir si una es más excepcional que la otra. Entonces, y lo que dice Ricardo, pues es interesante es, a pesar de la excepcionalidad que esto nos ha planteado, se ha mantenido cierta regularidad. Se mantienen funcionando algún tipo de instituciones a nivel regular, lo cual puede que no sea tan claro, pero partamos para la discusión, Ricardo, del hecho de que se declaró la emergencia. Y entonces, al haberse declarado la emergencia, para mí ocurre algo que está a la orden del día para cualquiera, y es que entonces, en lugar de generarse una coordinación entre las instancias jerárquicamente superiores y las más bajas, gobierno nacional, gobiernos locales, parece que hay unas disputas muy potentes. Esta semana vimos, por ejemplo, con mucho interés la querella entre Claudia López y el presidente Iván Duque a propósito de la situación de los venezolanos en Colombia. Y entonces había ahí, me parece, como un reparto de responsabilidades. Y bueno, si uno mira con ciertas ganas de medir la opinión pública, pues el que quedó muy mal fue el presidente a nivel nacional. Básicamente se le mostró como una figura que no colabora con la situación de pues, personas venezolanas que vienen de manera irregular al país. Esto ya se ha venido presentando. Yo en algún momento planteé en este programa cómo la soberanía requiere materialmente, o bueno, este concepto de materialidad es extraño, pero requiere algunos presupuestos de su ejercicio. No basta con que la Constitución le dé a usted el poder de declarar la excepcionalidad, sino que se requiere de ciertas cosas para poderlo ejercer. Y lo que me parece es que nuestra presidencia en este momento ha demostrado que si bien jurídicamente decreta un estado de emergencia, en la práctica carece de medios eficientes para ejercerlo. Y entonces le disputa el poder, digamos, los poderes locales y regionales. Que eso sea bueno, que eso sea malo, yo no lo voy a entrar a discutir, pero me parece que tenemos un pequeño choque de trenes. ¿Qué piensa, Ricardo? Yo no sé hasta qué punto el tema recaiga en un asunto de carencia, porque precisamente ese es el tema que yo quería tocar. Para mí resulta paradójico que en una situación en la que se reclama un poder fuerte, poder del Ejecutivo fuerte, este no lo esté tomando y esté difiriendo o entregando esa potestad a los gobiernos locales. El choque de trenes para mí sería mucho más claro si en efecto nos encontráramos con un gobierno nacional muy fuerte que quiere pasar por encima de las determinaciones locales o que a partir de un llamado a la excepcionalidad de la situación pasa por encima no solo de la ley, sino de un conjunto procedimental básico y fundamental para la democracia. Sin embargo, yo veo que está sucediendo lo contrario. Nos encontramos con un gobierno débil que no está aprovechando la situación para gobernar realmente como se le está exigiendo. Entonces, una situación excepcional se presta, como lo mencioné hace un momento, para lo que algunos llaman la suspensión de la ley. Con esto no estoy diciendo que tomen medidas dictatoriales, pero sí da un mayor margen de maniobra para poder decidir en función de lo que necesitamos en este momento. Entonces veo que desde los gobiernos locales, en vez de pedir que se le reste importancia al gobierno nacional o que no gobierne dada la crisis, se le está exigiendo todo lo contrario, que gobierne. Parece haber una suerte de, no quiero llamarlo desgobierno, pero sí por lo menos de fragilidad gubernamental que no parece corresponder con la situación actual. Yo creo que aquí tenemos como una visión un poco diferente. Y está bien porque pues de eso se trata el espacio. Una excepcionalidad tiene que sí o sí implicar la posibilidad de pasarse la legalidad in toto, dice por ejemplo Carl Schmitt, a quien abordaremos en el siguiente segmento. Eso nos va a llevar a la definición misma de lo que es el derecho, pero dejemos esto un poco aparte. Yo creo que
y es lo que he percibido, entonces es un asunto de percepción mía, percibo a la figura de nuestro presidente llevado a las decisiones que ha tomado, por ejemplo, prolongar la cuarentena, más por miedo a el desprestigio que eso necesariamente le va a acarrear y hacia la insubordinación que eventualmente puede llegar a recibir. Recordemos que cuando la alcaldesa de Bogotá, por ejemplo, planteó continuar con su simulacro, planteó incluso dar subsidios para los servicios públicos domiciliarios, invocó su autoridad suprema dentro de pues, los confines jurisdiccionales de la alcaldía de Bogotá, la alcaldía mayor. Y de inmediato sale al paso nuestro presidente a decir que un momento, vamos a evaluar. Se habló un poco dubitativamente de una cuarentena inteligente que mucha gente no entendió o que muchos se mofaron de ella y con toda razón porque no se entendió nada de qué inteligente había en esta cuarentena, salvo que iba a ser una cuarentena por pedazos. Y entonces más bien, evitando la avalancha de críticas que se venía, se plegó de una manera un poco pusilánime a la opinión de quienes son subordinados. Entonces, aquí hay algo que me gusta plantear. Si la política o el ejercicio del poder es un fenómeno de potencia, algo de vinculado está con el prestigio. Prestigio que en este momento me parece adolece o carece nuestra figura del presidente, y entonces yo lo veo como plegándose a las opiniones de figuras que tienen un talante que ha sido mucho más aceptado y por ende mucho más prestigioso. Hay que decir, lo digo yo a nivel personal, no sé qué opinión tiene usted, Ricardo, que por ejemplo la figura de Claudia López ha brillado en medio de este carácter dubitativo del presidente, ¿o cómo lo ve usted? Claro, por supuesto, Juan, pero precisamente eso es lo que yo creo que se le reclama al gobierno nacional, que se le están otorgando facultades excepcionales y no las está poniendo en práctica. Un estado de excepción se presenta en un estado de anormalidad y es por eso que se permite hasta cierto punto la adquisición o se le otorga ciertas facultades especiales al presidente para que tome las medidas necesarias para mitigar esa crisis. Entonces sería una suerte de contrasentido tener esa figura en la que se le dota de facultades especiales y él no haga uso de esas. No tiene mucho sentido, por lo menos para mí, que en esta situación él permita o promueva abiertamente una suerte de estado de normalidad, como si no estuviera pasando nada. Es que lo anormal en este caso es quedarnos en la casa, no ir a trabajar. Ir a trabajar lo hacemos todos los días. Entonces, que esa sea una de las medidas que él toma me parece un contrasentido. No estaría acorde a la figura misma. No sé si es una mala comprensión, no sé si en efecto él pueda decretar lo que quiera, pero para mí sí es fundamental contemplar los conceptos de normalidad y anormalidad en este punto. Porque si él va a decretar o va a emitir una opinión o un mandato que realmente no cambie nada o se preste para que las cosas sigan igual, no tiene mucho sentido para mí, por lo menos. Volvemos al punto, ¿no? Esto es incognoscible y precisamente por ello cualquier decisión cabe. Incluso recordemos que Inglaterra, Holanda, bueno, los Países Bajos y los Estados Unidos optaron en algún momento por ni siquiera ir a la cuarentena tomando un tipo de medidas que después les tocó contradecir. Entonces, yo creo que aquí no hay una decisión que es la más obvia, porque si hubiese una decisión que es la más obvia y tuviéramos algún criterio relativamente extenso o extensivo para decidir, pues no sería un estado de excepción, sería un estado de normalidad. No hay nada obvio en la excepcionalidad, percibo yo. Y no se trata de que haga lo que quiera, yo estoy de acuerdo, que ejerza el poder. Lo que yo siento es que aquí medio se planteó el asunto de la cuarentena inteligente y de inmediato el clima fue tan adverso, por eso yo hablaba de la capacidad real de tomar esa clase de decisiones, que al final, pues realmente eso, como decimos coloquialmente en Colombia, pasó de agache y pues tuvo que mantener la medida que es la que en este momento está. Y pues claro, muy amablemente ahí sí, salen los alcaldes locales a pues agradecer que se haya tomado la medida más sensata. Ahí sí se pliegan al gobierno nacional, pero si hubiese sido otra la medida, pues yo presiento, y obviamente esto es lo que hemos llamado irresponsablemente en este programa futurología, pues no hubiesen sido tan receptivos a la idea presidencial. Creo que aquí
Yo no sé, Ricardo, bueno, para concluir este segmento del programa que ha sido muy interesante, pero se nos acaba un poco el tiempo, se ha planteado siempre que el papel de los gobiernos locales en Colombia no es tan fuerte. Depende del tipo de gobierno o institucionalmente, porque en este caso yo he visto que los gobiernos locales tienen muchas facultades y eso puede ser hasta bueno, o por lo menos mucha gente lo ha percibido así. ¿Qué piensa? De fondo queda la pregunta para mí de hasta qué punto una medida es excepcional, porque, lo repito una vez más, si las medidas van a ser fingir que estamos en un estado de normalidad o pretender que la situación puede mitigarse a través de medios moderados, si se me permite la palabra, no sé cómo esto realmente corresponde con la figura de un estado de excepción. Tal y como yo lo entiendo, y para mí es una posición bastante radical, la suspensión de la ley es algo muy, pues muy grave, entre comillas, dentro de una democracia. Y hasta cierto punto, nosotros, los ciudadanos, estamos buscando una acción fuerte por parte del Estado. Entonces, estamos dispuestos a ceder algunos de los aspectos más valiosos a nivel democrático para que se tomen decisiones no arbitrarias, sino decisiones que en efecto atiendan al problema, pero que realmente sean efectivos. Entonces, por eso pongo en duda hasta qué punto las medidas adoptadas por el presidente Duque en efecto corresponden con una figura como el estado de excepción. Me parece que en efecto lo que ha demostrado es una falta de gobernabilidad y de potencia, para repetir su palabra, para utilizar su palabra. Bueno, tenemos un debate interesante. Creo que para los que estamos entendidos tiene mucho significado, pero vamos a darle un poco más de trasegar a este concepto de estado de excepción que es profundamente interesante y sobre el cual se han tendido unas líneas de estudio que a veces han complejizado algo que podría ser relativamente simple. Ya volvemos, vamos a entrar con eso en el segundo segmento. Recuerden que esta es la filosofía del poder. Enseguida regresamos. Estamos de regreso en la filosofía del poder y vamos a tratar de abordar el tema que acabamos de introducir de manera un poco más conceptual. Entendemos que el concepto de estado de excepción ha sido fundamentalmente tratado por los juristas, lo cual tiene todo el sentido del mundo, pero es un concepto que tiene una historia y que tiene unas implicaciones que van mucho más allá de lo que plantean pues, el derecho y la jurisprudencia, la ciencia del derecho. El concepto de estado de excepción entendido en conexión con la soberanía, como decía Carl Schmitt, quien planteaba que el soberano es quien puede decretar el estado de excepción, como una situación en la que se puede decidir al margen regular de las normas del derecho, basándose en algunas lecturas de los clásicos de la filosofía política, Thomas Hobbes, Jean Bodin o Juan Bodino, como quieran tenerlo, y el nexo que se plantea un poco acá es que en toda organización política pues debe existir una instancia suprema que decide y cuyas decisiones no pueden ser apeladas por ninguna otra instancia. Y las implicaciones pues de esta decisión tienen que incluso poderse plantear en contra del derecho. El derecho es un conjunto de normas que regulan comportamientos y que a veces los castigan. Pero digamos que el derecho opera con una idea bien interesante y es que funciona de manera regular. El derecho está contemplado para situaciones normales. ¿Qué pasa? Como lo que nos está pasando ahorita, cuando tenemos una situación que el derecho no puede comprender, porque nadie puede predecir cuándo le va a llegar una pandemia. Pues esta instancia suprema tiene que tomar las decisiones necesarias para solventar esta situación y por tanto se configura un estado de excepción. Este poder es absoluto y es soberano. Juan Bodino lo definió como el poder absoluto y perpetuo de una república y para efectos de la charla que queremos tener, diremos que la soberanía es el poder supremo dentro de un territorio e independiente en lo externo. Por eso el debate que nos llama la atención aquí es cómo este poder, que como dice Ricardo, se le exige que aparezca, que arregle las situaciones en las que estamos viviendo, como que encuentra tantas dificultades, como que legalmente existe, pero fácticamente no puede imponerse, que nos coloca en una situación en la cual tenemos como una suerte de vacío de poder. Así quisiera yo introducir el tema. ¿Qué quiere añadir usted, Ricardo?
Con el ánimo de aclarar un poco lo que usted acaba de mencionar, me gustaría traducir el problema de otra forma y espero que le parezca bien a usted. En el marco de las democracias liberales y de las repúblicas liberales particularmente, se encuentra permanentemente la disputa entre lo que podríamos llamar el Estado y la sociedad civil. Si bien la sociedad civil está sometida a la ley, está sometida al conjunto de reglas que todos hemos aceptado, hasta cierto punto se ve con muy malos ojos que desde el Estado, el Poder Ejecutivo particularmente, se haga un uso excesivo, desmesurado o arbitrario del poder. En ese sentido, para muchos, un estado de excepción se presenta como el escenario más aterrador de todos, en la medida en que constituye la facultad o un momento en el que se le pueden otorgar facultades excepcionales al mandatario, lo que podría atentar contra los derechos individuales de los ciudadanos o podría prestarse para un uso arbitrario del poder. En este sentido, si bien el estado de excepción está contemplado, desde muchos sectores es pertinente que se vigile la acción del soberano en este estado de excepción en aras de que no abuse de su poder, lo que para algunos se presentaría como un contrasentido. Entonces creo que ahí es donde nos encontramos con la paradoja de esta situación tan particular y de esta figura jurídica. Un estado de excepción que en aras de salvaguardar el estado de cosas existentes se ponen por encima de él y para algunos, no para todos, pone el riesgo muchos de los principios y de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Bueno, hay que trazar este debate en dos planos. El derecho entra a regular a posteriori la ley, que es el Estado. El Estado es monopolio de la ley, no del derecho. La ley es una decisión, es un mandato de imperativo cumplimiento. Entonces, todas aquellas relaciones que regula el derecho civil, derecho comercial, derecho penal, se convierten en ley gracias a el poder que incorpora la figura del Estado. Entonces, Ricardo ha planteado algo a nivel histórico que es cierto. Se contempla algo así como que en un régimen liberal, el asunto de la democracia lo podemos dejar allí, todavía en suspenso, como que el poder no debería actuar por fuera del derecho. Pero volvamos al concepto de soberanía, que es el que siempre nos va a dar la pauta sobre lo que es un estado de excepción. Hasta cierto punto, la ejecución regular del derecho requiere que se decida que así se debe ejecutar. Y esa decisión escapa, en principio, el conocimiento de lo jurídico. Porque como dije hace un momento, lo jurídico opera en situaciones normales. Entonces, y estoy de acuerdo con lo que plantea Ricardo, para muchos esto se plantea como un terreno aterrador, pero esa es una objeción ideológica. Si nos vamos al plano de lo que son las cosas, incluso el derecho, en el plano más liberal, como lo plantea Ricardo acertadamente, es garantista y defiende los procedimientos y la libertad de los individuos, se decide ejecutar. Incluso Incluso el Estado puede quedar a merced del control del derecho si así lo decide. Entonces, lo interesante de estos casos es que se abre un umbral de decisión tan amplio que, como dice Ricardo, se pueden tomar decisiones, como dijimos en el primer segmento, que no pueden ser entendidas a priori. Pongamos un ejemplo para aterrizar esto tan conceptual que es el objetivo, pero que también puede ser un poco abstracto. Mire, por ejemplo, cómo estamos viviendo como una maniobra política internacional aquí por parte de los Estados Unidos. Hay una situación casi que excepcional a nivel global, casi no, excepcional, y entonces se aprovechan estas circunstancias para hacer otro tipo de maniobras que en principio no tienen nada que ver con el control de la pandemia. Pero es precisamente ese el margen que abren los estados de excepción. Interesante para la reflexión de este tema es que nos encontramos en un terreno en el que, como diría Hannah Arendt, todo puede ser posible. Y esto es lo que ha alentado a muchos pensadores para proyectar pues, el planteamiento que defienden. Algunos quieren ver en esto la posibilidad de replantear nuestra relación con los seres humanos, con la naturaleza, entre género. Algunos quieren plantear más bien la dificultad que esto plantea para liberalizar las cosas. Pero cierto es, Ricardo, me parece que se abre un margen de decisión tan amplio
que precisamente estamos en un terreno político, de disputa, de consideraciones más o menos valorativas sobre lo que debe ser la vida social, y el derecho calla. Y entonces se muestra como un terreno tan inestable, digo yo. Claro, pero lo que termina demostrando la situación que usted plantea, la de la decisión del gobierno de Estados Unidos de mandar una flota al Mar Caribe, hasta cierto punto le da la razón a aquellos que ven con cierto problema la figura del estado de excepción. De hecho, me parece mucho más sensato que cuando se evalúe esta figura se contemplen principios básicos, y voy a utilizar términos jurídicos, como lo son la proporcionalidad, la temporalidad y la necesidad. Si se decreta o se estipula un estado de excepción para contener una pandemia, no tiene ningún sentido que manden unos buques de guerra a mitad del Mar Caribe. Eso es una clara muestra desmedida y arbitraria del poder. Alguien me dirá, pues eso es lo que sucede en un estado de excepción. Pero yo le respondería que precisamente eso es lo que hace que desde muchos sectores sea mal vista esta figura, cuando para mí hay situaciones que realmente lo requieren. Un estado de excepción se requiere en ciertos momentos, por ejemplo en el que a nivel procedimental puede ser muy complicado tomar una decisión política, pero que si podemos valernos de esta figura, se pueden hacer las cosas necesarias en aras de mitigar la situación concreta. Entonces, con esto no quiero negar la importancia política, porque creo que sí es un problema político del estado de excepción, no de la figura, pero sí cuestionar aquellas posturas que parecen entenderla como una potencia ilimitada. Yo insisto, ¿no? Podríamos entrar eventualmente a evaluar los méritos o no de una ideología que tiene ciertas objeciones, pero vamos al plano de lo que efectivamente es, y esto lo que demuestra es que sí es un poder con un amplio margen de maniobra. Volvamos un poco al tema, y esto es interesante porque precisamente es en estos estados de excepción donde empiezan a patinar las ideologías. Cada una pues quiere decidir excepcionalmente qué es lo mejor, pero digamos, lo excepcional es tan fuerte, se manifiesta de una manera tan grande, por lo menos así lo plantea este pensador que hemos mencionado frecuentemente, que se llama Schmidt. Entre otras cosas, la gente ha visto muy mal, por obvios motivos. Lo que se plantea en estas circunstancias es que el poder tiene que ser muy amplio. ¿Por qué? Porque es que si hubiese algún tipo de regularidad, pues la excepcionalidad no se configura, no sería excepcional. Tras bambalinas discutíamos un tema interesante. Ricardo planteó algo que es muy sensato, y es, por ejemplo, el ordenamiento jurídico colombiano contempla que las decisiones excepcionales se hagan solo en virtud de solventar la situación excepcional. Pero volvemos, este es un debate en el que toca regresar. Lo excepcional es incognoscible. En virtud de tener la pandemia, se pueden hacer cosas como mandar un buque a Venezuela. Para muchos puede sonar eso ilógico, pero en el plano de la discrecionalidad que allí se abre, viable, pasó. Entonces, este es un terreno en el cual, digamos, las posturas juridificantes que tienden a meter todo dentro del derecho, pierden los sesos, o sea, dejan de tener una comprensión sensata de las cosas porque, como dije hace un momento, ven todo desde la óptica de la normalidad. Y lo interesante de la excepcionalidad no es tanto el poder ilimitado. El poder ilimitado nunca ha existido, jamás ha existido, porque nadie es potente de manera absoluta. Dios quizás, y bueno, tenemos muchos problemas a nivel filosófico con Dios, pero lo que sí es interesante es que si se abre este margen tan amplio de decisión, es que, como lo han planteado algunos filósofos, es el momento de luchar por las decisiones que allí se pueden tomar. Algunos quieren ver esto, Zizek, esta mañana yo leí un artículo de Luciana Cadaya, quien vamos a tal vez en un momento mencionar. Es el momento para hacer las reformas, y las reformas las impulsan estos grandes poderes. Por eso, tal vez a algunos de nuestros oyentes les haya parecido tan interesante el tono tan casi profético con el que hablan estos filósofos. Y si bien algunos tal vez tuvieron una salida en falso, lo cierto es que aquí se abrió una oportunidad en la cual se pueden disputar muchos temas, precisamente porque es una excepcionalidad. Qué pena extenderme, Ricardo, quiero escuchar de nuevo sus impresiones sobre el tema. Sin duda, la excepcionalidad se presenta o se presta mejor
para hacer modificaciones políticas. Y en ese sentido, efectivamente, se constituye como un espacio en disputa. Sin embargo, pensémoslo desde una perspectiva marxista, por ejemplo, en la que a muy grandes rasgos, y qué pena apelar a una definición tan ramplona, pero pues no creo equivocada, el Estado es simplemente una herramienta de clase, una herramienta utilizada por una clase social para prevalecer sus beneficios. En ese sentido, sería muy peligroso que en este momento se aprovechara una figura como la del estado de excepción para promover abiertamente políticas que ahondaran mucho más esta crisis social derivada de lo que se llama la lucha de clases. Entonces, puede verse con cierto optimismo la posibilidad de cambiar las cosas desde la normalidad o desde afuera, porque hasta cierto punto un estado de excepción se pone por encima de la ley que paradójicamente la contempla. Y creo que ahí está el problema conceptual y teórico más interesante del asunto, que tenemos un ordenamiento jurídico que funciona en un momento de normalidad, pero que contempla la posibilidad de que alguien o algo se salga de ese ordenamiento jurídico cuando hay una crisis. Y yo quisiera con esto hacerle una pregunta a usted, Juan. ¿Qué piensa usted a nivel conceptual de la relación que tiene la figura del estado de excepción con el mismo marco que lo regula por lo menos hasta el momento en el que aparece? No sé si me haga entender el problema. ¿Cómo lo planteamos, Ricardo? Es una pregunta un poco dura. ¿Qué relación puede tener la soberanía con la normalidad? Creo que es así como lo entiendo, ¿no? Que parece que de pronto, y creo que por ahí va la observación que usted hace, en situaciones de excepcionalidad como que se prescinde tan fácilmente. Tal vez usted lo que quiere ver, atendiendo un poco al apunte marxista o en clave marxista que quiere hacer, es que pues uno no se puede desentender y irse a vivir en la nada después de haber declarado un estado de excepción. La relación con la normalidad, con esto lo dejo continuar con su intervención, es casi que la misma con la excepcionalidad, porque ambas se deciden. En el programa pasado discutimos cómo, por ejemplo, un estado de excepción se decreta, pero al mismo tiempo se acaba por la misma instancia que lo decretó. Entonces, claro, ahí hay una noción de normalidad. ¿Qué es lo normal? Hay que regresar a lo normal o instaurar una normalidad que puede ser de clase, creo que es hacia donde va su apunte, pero no lo interrumpo más. Concluya su intervención, Ricardo. Bueno, para concluir, yo quisiera formular una pregunta y sería muy interesante que nuestros oyentes intentaran responderla a través de nuestras redes. Y es, ¿por qué estamos dispuestos a suspender la ley en un momento de anormalidad? ¿Por qué, pese a vivir en democracias y en repúblicas liberales, situaciones excepcionales como la que estamos viviendo nos llevan a aceptar y hasta cierto punto a exigir mandatos fuertes y a otorgarle facultades especiales al Ejecutivo? Para mí, por lo menos personalmente, me resulta una situación bastante interesante porque parece mostrar cómo el Estado, entendido desde comunidad política, se configura como la condición de posibilidad de todo lo que es. En ese sentido, cuando se ve amenazado de alguna forma, se otorgan poderes excepcionales para el mantenimiento de este orden, que por más que sea criticado desde múltiples sectores, parece ser fundamental para cualquier tipo de sociedad. Esto le haría la mano a aquellos que sostienen permanentemente la importancia o la imposibilidad de superar una figura como la del Estado, por ejemplo. Entonces, con esto concluiría mi intervención y dejaría esta pregunta abierta. Listo, buena pregunta. Hago un apunte y cerramos este buen programa. Esperemos que el experimento de haber dado un espacio de discusión más conceptual haya sido fructífero. Sí, claro, si bien lo que se plantea es mantener un estado de orden de las cosas, que puede ser de clase, y yendo un poquito más a las discusiones contemporáneas, puede ser de orden de formas de vida, como lo plantea Gamben, ese ya es un terreno incluso de disputa política. Eso demuestra un poco el nivel de importancia política que tiene el concepto de estado de excepción. Solo cuando aparece podemos ver las relaciones políticas que existen. Por eso insistí en algún momento que este es un concepto que no es con el ánimo para nada de polemizar con nuestros queridos oyentes juristas, pues escapa a la inteligencia del abogado,
¿sí? Aquí estamos hablando de política pura, sea de clases, sea no, sea de formas de vida. En el plano de lo que es, pues se revelan un tipo de relaciones políticas muy fuertes. Agradezco a Ricardo que haya hecho la invitación a nuestros oyentes, queremos escucharlos, por supuesto es un espacio de discusión mucho más abierto y los esperamos en la siguiente transmisión de nuestros episodios de la filosofía del poder y de estos oyentes esperamos que sigan creciendo. Apreciamos mucho el apoyo que ha recibido este podcast, los invitamos a continuar compartiéndolo. Recuerden que yo soy Juan David Fonseca, me acompañó Ricardo Fornero y esto fue la filosofía del poder, el lugar donde el poder no se ejerce sino se explica. Nos vemos en la próxima.